Margallo, buenas noches. Hola. ¿Vas a poder pedir la fijeza al final de tanto venir a la SER? Bueno, en algún sector de mi partido me miran con cierto recelo, pero explico que estoy defendiendo la santa causa en territorio adverso y parece que lo entienden. O sea, que te juzgan en el PP por cobrar del grupo Prisa, ¿eh? Bueno, cobrar es un eufemismo, Hombre. tú lo sabes. Hombre. Sí, me juzgan por venir. Dejémoslo, que es algo simbólico, efectivamente. Sí. Pero cobras de prisa, Margallo, eso no te lo quita nadie. Eso sí, bueno, si es eso, puedo renunciar en cualquier momento. El problema es contribuir a que tú seas antena de oro. Eso es lo que me recriminan seriamente. ¿Qué porcentaje del mérito de mi antena de oro dirías que es tuyo realmente? Pues dado que estoy en minoría, alto. Qué jeta tienes. Oye, Margallo, los oyentes de Hora 25 lo saben porque metes la cuña siempre que puedes. Acabas de publicar libro España en su laberinto. Es un libro que publicas con Fernando Eguidazu. Has sacado varias conclusiones, habéis sacado varias conclusiones y yo también he sacado algunas. Y la primera es que eres un romántico del bipartidismo como no he visto otro en este mundo. No, para ser exacto, lo que soy es romántico de la transición y del espíritu de reconciliación y de entendimiento que hubo en la transición. Que eso fue posible con el bipartidismo es un hecho, pero hubiese sido posible también con el multipartidismo. Es decir, en Israel es un régimen en que han consagrado el multipartidismo como forma de entenderse, y hay entendimiento en lo que son las verdades madre, que diría Cánovas, en lo que es el Estado de Israel y en la forma de convivir. Pero en España lo cierto es que la experiencia demuestra que solo hemos sido capaces de superar las crisis, y estamos en una crisis existencial muy profunda, cuando ha habido dos partidos situados en la centralidad política, uno de centro izquierda y otro de centro derecha, que coinciden, asumen eso que llamó las verdades madre, los principios fundamentales que están consagrados en la Constitución, que son capaces de dialogar y son capaces de alternarse sin que crujan las cuadernas del Estado, sin que se altere la tranquilidad ciudadana. Y que cuando eso no ha sido así, hemos terminado francamente mal. Hay dos experiencias históricas en que las cosas han salido bien, que fue la restauración, el entendimiento entre Cánovas y Sagasta, que dura hasta la semana trágica de 1909, cuando Maura decide que él no quiere volver a hablar de nada con los liberales, y que es capaz de superar ese régimen que se establece en España cuando viene Alfonso XII en 1875, e incluso el desastre de 1898. Y la otra fue la transición española, en que la situación era mucho más delicada, mucho más compleja que ahora. Vivíamos en una crisis económica, la crisis de 1973, la crisis del petróleo, que propició, como ahora, una inflación mucho más fuerte, llegamos al 26%, una recesión económica, nos encontramos con el paro en España y con el reflujo de los emigrantes que se habían ido de Europa y que al entrar los países en los que estaban también en paro estaban, y en que no había instituciones de ningún tipo. Es decir, las Cortes estaban integradas por procuradores que habían sido nombrados a dedo y que ellos mismos sabían que no representaban a nadie. Y la segunda Cámara, se suele olvidar, era el Consejo Nacional del Movimiento, es que era un régimen de partido único. No había partidos, no había sindicatos, no había asociaciones empresariales, no había libertad de prensa, no había libertad de sindicación, no había nada. No, una dictadura. Y en eso creo que lo digo en el libro en algún sitio. Mi primer ministro fue Pío Cabanillas en 1977. Yo fui al Ministerio de Cultura y heredé la Dirección General de Desarrollo Comunitario, que era lo que quedaba del movimiento nacional en su integridad. Democratizar aquello no fue una tarea sencilla, pero un día, pasado el tiempo, Pío Cabanillas, que era un hombre que solía juzgar las cosas con distanciamiento y con ironía, estaba muy apesadumbrado, y le dije: ¿pero qué te pasa, ministro? Y entonces me dijo una frase que se me quedó grabada. Dice: mi único error en política fue creer que a Franco le importaba España más que a mí. Y hubo que hacer aquello
logramos la reconciliación nacional. Ahora que parece que el gobierno, o exactamente su presidente, está empeñado en volver a reabrir y a resucitar viejas heridas, la imagen de la reconciliación, yo me senté en las Cortes después del 15 de junio del 77, unos días más tarde, y creo que el momento más emocionante de mi vida es cuando Adolfo Suárez, que se había quitado la camisa azul un cuarto de hora antes, se levanta para saludar y dar la bienvenida a Dolores Ibarruri, la pasionaria presidenta del Partido Comunista, 2 años después de la muerte de Franco. Ese espíritu de reconciliación fue el que permitió hacer lo que hicimos. Primero, la amnistía, que fue la gran obra. Hay un discurso precioso de Marcelino Camacho que harían bien en releer los que ahora cuestionan lo que fue aquella amnistía. Segundo lugar, la pacificación de la calle nos permitió superar esa crisis económica que era feroz, repartiendo los costes de la crisis y abordando la modernización de la economía española. Y en tercer lugar, poner en marcha un proceso constituyente en que el gobierno de Adolfo Suárez, al que yo pertenecía, renuncia a llevar a las Cortes un proyecto de constitución que estaba hecho. Se llama la Constitución de Gades, por una cafetería que está en Madrid. Y decide que la Constitución la hagan los grupos parlamentarios entre sí. Es lo que llamamos la Constitución de la Concordia. Y me acuerdo que Fernández Ordóñez, que era compañero mío de cuerpo, era inspector técnico fiscal del Estado y era ministro de Hacienda en aquel momento, dijo: por primera vez desde la Guerra de la Independencia no hay exiliados en España por razones políticas. Eso fue una obra gigantesca que ahora estamos empeñados en desnaturalizar. Y ese es el llamamiento que hacemos en este libro. La restauración y la transición salieron bien porque hubo entendimiento, reconciliación, diálogo y ganas de concordia. Es lo que está en la tumba de Suárez. La concordia fue posible. Y cuando nos hemos empeñado en no entendernos, ha salido mal. Es decir, Fernando VII muere y hay una guerra civil que dura 6 años. El reinado de Isabel II fracasa, se intenta resolver aquella crisis con la monarquía democrática de Amadeo de Saboya, 2 años, la Primera República, que fue una catástrofe, y solo se arregla con la restauración, a la que me he referido anteriormente. Y hubo una segunda crisis que fue la que empieza, el libro lo hemos publicado en 2021, porque era el centenario de 3 acontecimientos que a mi juicio demostraban hasta qué punto estábamos tocando fondo. 1921 es el desastre anual, que denota la impotencia de la administración. Es el asesinato de Dato, que era el gran regeneracionista que quiere volver a restablecer los puentes con los liberales que Maura había roto, como he dicho antes. Y en tercer lugar es la publicación de España Invertebrada, en que Ortega explica que el gran mal de España es la desvertebración, a la no vertebración, que es lo que estamos viendo ahora, en un día especialmente complicado con lo que ha pasado con la rendición del gobierno en el tema de la sedición ante el golpe de Estado que dieron los separatistas catalanes en 2014 y luego en 2017, porque hubo 2. Pero gobernabais vosotros en los 2, en 2014 y 2017. Lo cual no quiere decir que no fuese un golpe de Estado. Es decir, que el que la reacción del gobierno entonces fuese más o menos brillante, y la segunda fue algo más brillante, porque se estableció el artículo 155. Tarde... ¿Calificarías de brillante la forma en la que contestó el gobierno en 2017? No voy a descubrir nada, y lo dije públicamente antes de que se produjese el referéndum del 9 de septiembre de 2014, 9 de noviembre, perdón, en una conferencia de Europa Press en septiembre, en que dije que si se producía una declaración unilateral de independencia, estábamos a un golpe de Estado y que había que aplicar el 155, es decir, poner los Mossos de Escuadra a las órdenes del ministro de Interior y evitar que ese referéndum se produjese, y al mismo tiempo empezar una negociación de aquellas cosas que se pueden negociar, que yo lo hablé con Artur Mas, con el que voy a tener, por cierto, un debate ahora, que era modificación de los aspectos constitucionales que se pueden modificar, que eran muchos: convertir el Senado en una Cámara Territorial, en un punto de encuentro entre las administraciones territoriales y la Administración Central, una delimitación de competencias que zanjase de una vez
el problema territorial. Tenemos un sistema abierto con artículo 152, una ley de lenguas, que es uno de los grandes temas. España es con Bélgica el único de los estados plurilingües en que no hay una ley intermedia entre el precepto constitucional y las leyes autonómicas, y eso está en el origen de muchos de los problemas. Y el sistema de financiación autonómica, que estaba en la raíz inicial de las reivindicaciones catalanas. Se había puesto de moda el España es roba, y Artur Mas planteó un pacto fiscal, y al no aceptar el pacto fiscal es cuando coge la vía de secesión unilateral. ¿Se tuvo que aceptar ese pacto fiscal? No. No sé, el pacto fiscal, vamos a ver, el pacto fiscal, en la forma en que lo entendía Artur Mas, que era una fórmula similar al convenio vasco, al concierto vasco, al convenio navarro, que están previstas en la Constitución, en una disposición adicional, no está prevista en Cataluña. Y el establecer un pacto fiscal en Cataluña hubiese invitado o incitado al resto de las comunidades autónomas también a establecer pactos fiscales propios, lo cual hubiese sido romper la homogeneidad nacional. La fórmula de financiación que yo proponía, y a Artur Mas no le parecía mal, era bastante más sensata y era una fórmula de todos y para todos. Reconoces en el libro, página 295, que durante el mandato de Rajoy se materializaron algunos de los graves problemas a los que hoy se enfrenta España, esto lo dices, y que no acertasteis al impedirlo. ¿Atisbo autocrítica ahí? Yo creo que el libro es, hombre, con un cierto pudor, pero es bastante objetivo. Es decir, yo creo que el problema de España que estamos viviendo ahora arranca en el año 2003, cuando Rodríguez Zapatero es elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y se concreta en algo que es el Pacto de Tinel. En el Pacto de Tinel, Zapatero lo que acuerda es con Iniciativa per Catalunya es Verds y con la Esquerra Republicana de Carol Rovira, el que van a establecer un estatuto que rozó, como se vio luego, el tema constitucional, pero eso no era lo grave. Es que se comprometían a no hablar nunca de nada, ni en Cataluña ni en el resto de España, con el Partido Popular. Eso es la ruptura del espíritu de la transición. Es la leche, Margallo, porque hasta cuando hace autocrítica la culpa la tienen los socialistas. No, si tú me dejas de decir 2003, yo creo que esto empieza, y yo creo que nosotros en 2011 lo que no hicimos es revertir algunas de las cosas que había hecho Zapatero. ¿Por qué? Bueno, porque nos encontramos con una situación... nadie sabe lo delicada que era aquella situación. Es que teníamos un déficit público del 11%, la diferencia entre gastos e ingresos. Pero para darte una imagen gráfica, yo soy muy partidario de imagen gráfica, mi presupuesto de cooperación internacional, en el primer Consejo de Ministros en que yo me senté, se redujo en un 75%. Quedó en el 25%. Eso ya me lo has contado alguna vez, me parece brutal. Claro, es que es brutal. Sí, sí. Es que es brutal. Es decir, es que estábamos en una situación en que nos levantábamos todos los días pensando si ese día íbamos a tener que pedir un rescate. Y el haber pedido un rescate hubiese supuesto lo que pasó en Grecia. Y derivado de esto, cuentas en el libro que hay algo en la que vosotros la pifiasteis en aquellos meses, y es que retrasasteis los presupuestos de 2013 a la espera de las elecciones andaluzas, porque sabíais que aquello iba a tener unas consecuencias políticas bastante enormes. Y dices, y ahí los mercados nos levantaron la tregua que nos habían dado. Claro, es que cuando tú entras en una situación como esta y tienes una mayoría absoluta como teníamos, 186 escaños, los que los mercados esperan es que tú hagas lo que tienes que hacer en ese momento. Y en ese momento lo que había que hacer era atajar la sangría que estaba sufriendo el país. Y eso se hacía con presupuestos. Teníamos las elecciones andaluzas y se estimó que había que esperar a que se produjesen esas elecciones antes de hacer eso. ¿Se estimó? ¿Quién estimó? Venga, dímelo, Margallo. Tú sabes, vamos, te lo dice hasta Pablo Iglesias, que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Ya lo sé ya, pero igual algo que hablasteis fuera del Consejo me puedes contar. Tú no me invitarías aquí si yo no respetase mi palabra. ¿Cómo iba a hacer yo eso? Efectivamente. Oye, admites que
que la reacción del gobierno de Rajoy ante las iniciativas que iban tomando los independentistas catalanes fue centrarse en la vía jurídica y no en la política. ¿Hubo algo de error en eso? Yo que lo dije, y eso insisto, no lo dije en el Consejo de Ministros, lo dije en una conferencia en Europa Press, que la judicialización del problema nos iba a meter en un callejón cuya salida no conocíamos. Y es más, argumenté, que está contado en el libro, el golpe de Estado de 1934, la proclamación de la República Catalana en la Plaza de Sant Jaume, se produce porque la Generalitat aprueba una ley mucho menos importante que la que aprueba la secesión, en una ley de contratos de cultivo. El Tribunal de Garantías Constitucionales la declara inconstitucional, la Generalitat vuelve a reproducir la misma ley y se produce, aprovechando la Revolución de Asturias, la declaración de la República Catalana, que termina el general Batet metiendo la tropa en Cataluña. Dije, el precedente es que la vía judicial necesariamente acaba mal. ¿Por qué? Porque la vía judicial tiene un tiempo, unos modos y unos procedimientos propios y distintos de la política. Todo lo que ha pasado luego es consecuencia de la judicialización del problema. Pero lo que no puede decir es porque eso sea el problema, yo ahora me cargo el Estado de Derecho. Y digo, lo que era un delito de rebelión lo bajo a sedición, como eso no es suficiente, modifico el delito de sedición para poner a los que han dado un golpe de Estado en la calle, que por cierto no han mostrado nunca arrepentimiento, es más, han dicho tornarem a fer-ho, lo volveremos a hacer. Yo no conozco, y he leído bastante, no conozco ningún Estado que haga una cosa así. Un señor que da un golpe de Estado diga que lo va a volver a hacer y dice, pues no pasa nada, pelillos a la mar. Y claro, calificar lo que pasó en Cataluña de desórdenes públicos, como si hubiese sido una bronca a la salida del Estadio Bernabéu, claro, es que es una cosa que la gente dice, oiga, esto es una broma. Margallo, cuentas en el libro cosas concretas de tu paso por el Ministerio de Exteriores. Por ejemplo, cuando Hillary Clinton, bueno, no te voy a decir os amenazó, pero bueno, os dijo que se llevaba las bases de Rota y Morón a Marruecos. En febrero. ¿Y eso cómo fue? Pues yo heredaba unas relaciones muy complicadas del gobierno de España con Estados Unidos. Habían empezado cuando... La culpa de los socialistas, Margallo. No, si quieres que te lo cuente, te lo cuento. ¿Recuerdas que Zapatero se quedó sentado en la embajada americana? ¿Recuerdas que luego retiró las tropas de Irak sin avisar a sus aliados, creando un gran problema en el Acuérdate con Condoleezza Rice diciendo esto no se le hace a un aliado. Eso es. Luego se va a Túnez y dice que los demás lo que tienen que hacer es lo que hemos hecho nosotros. Claro, Hillary Clinton, que me dice, ustedes no son unos aliados serios, y que estaban dispuestos a trasladar Rota y Morón a Marruecos, lo cual hubiese supuesto un cambio geopolítico de primer orden. ¿Cómo se solucionó? Yo le dije al rey, a don Juan Carlos, voy a tener problemas, y lo que le pido al señor es que cuando yo le pase un recado diciendo que estoy con Hillary Clinton, me mande un mensaje. Y así lo hice, me senté, lo mandé, y entonces me mandó un mensaje, y le dije, secretaria, hay un mensaje de tu principal admirador en España. Le enseñé el mensaje de Juan Carlos I, se distendió mucho, y además quiero que sepas que tú y yo empezamos a hacer política juntos. Y es rigurosamente cierto. Yo me gradué en Harvard, estaba en Harvard en las elecciones Nixon-McGovern, y me apunté a la campaña de McGovern. Y dije, y en Estados Unidos ganamos solo en ese estado, que era Massachusetts, perdimos en todo el resto. Y en mi coche te llevaba una pegatina que decía USA 1, Nixon 49. Y entonces me dijo, ¿quieres decir que si quiero volver a hacer política tengo que contar contigo? Digo, absolutamente. No lo hizo y perdió. Oye, no sabía yo eso, que utilizaste al rey de España para seducir diplomáticamente a Hillary Clinton. Absolutamente. Qué bueno ese capítulo. Oye, ¿y cómo eran las presiones que recibíais de Estados Unidos para que reconocierais a Kosovo? Todos los días. Todos los días con Hillary Clinton, con John Kerry, os vais a cargar literalmente la paz en los Balcanes. Digo, mira, secretaria, tú sabes que yo no puedo reconocer a Kosovo. España ha reconocido a las 6 repúblicas federativas de Yugoslavia porque la autodeterminación es que estaba reconocida en la Constitución yugoslava, sí. Pero Vojvodina, Kosovo no. Digo, si yo acepto eso,
estoy aceptando que una secesión unilateral tiene efectos jurídicos en derecho internacional y no puedo hacer eso. Y hay 5 países que nos siguen. Es que nosotros acaudillamos. Allí todavía España pintaba algo. Liderábamos a los 5 que estábamos en contra de la independencia de Kosovo. No, te lo digo porque ahora, y tengo un enorme disgusto, el día 11 Macron ha llamado a los presidentes de Argentina, de Colombia y Chile para hablar de la cuestión venezolana. Y España, que siempre ha hablado la primera en los consejos de ministros de la Unión Europea cuando se ha hablado de Latinoamérica, lo mismo que Polonia habla la primera cuando habla de Ucrania, simplemente no está. Hablando de liderazgo, Margallo, ¿quién ha sido para ti el mejor presidente de la democracia del 78? Vamos a ver, yo, el general... Déjame adivinar, ¿eh? Sí. A ver si acierto. El general de mi juventud es Adolfo. Es Adolfo Suárez. Bien, de acuerdo, ya está, sabía lo que ibas a decir. Es decir, Adolfo Suárez hizo un servicio a este país realmente muy importante en una situación muy complicada. Yo le debo enorme gratitud al presidente Rajoy y creo que Aznar, con el que tuve alguna discrepancia, yo no estuve de acuerdo en la intervención de España en Irak, pues logró una modernización de la economía. Fíjate, en España, cuando muere Franco trabajan 12 millones de personas. Cuando se va Felipe González trabajan 12 millones de personas. Y es Aznar el que, cuando liberaliza y moderniza la economía, logra que en los mejores momentos, como es ahora, trabajen 20 millones de personas. Pero hay algo que dices en el libro y que me interesa mucho. Dices, en la segunda legislatura, en la de la mayoría absoluta, se pecó de exceso de arrogancia. Yo creo que fue más un problema de estilo que un problema de fondo. Es decir, yo estaba en aquel momento en política, en activo, la verdad es que he estado siempre, salvo el duelo de UCD que me duró 4 años, creí que ya no iba a volver a entrar en política y volví a entrar, me volví a mi puesto, porque yo afortunadamente tenía un puesto en el Tribunal Económico Administrativo Central, que era un puesto muy digno, pero a mí lo que me ha interesado siempre es España. Entonces volví a la política, volví por el Partido Demócrata Popular, y hasta hoy. Pero yo creo que Aznar hizo una labor como presidente muy, muy encomiable. ¿Y con Rajoy qué relación tenías? Con Rajoy tuve una relación muy, muy estrecha, incluso personal y política. Yo la verdad es que creo que hice una labor en el Ministerio de Asuntos Exteriores, hice un marco legislativo que no existía, la Ley de Acción Exterior, la Ley de Inmunidades, la Ley de Tratados, el Reglamento de la Carrera, la Estrategia de Acción Exterior, etcétera, pero discrepé fundamentalmente en Cataluña. De ahí la segunda discrepancia. Yo entendía que para arreglar el tema de Cataluña había que actualizar la Constitución en los términos que he dicho antes, y discrepé enormemente en el tema de Gibraltar, en que dije, una vez que se produce el Brexit y que los gibraltareños quieren tener acceso al mercado interior, la única fórmula es la ecosoberanía. Rajoy no siguió esa vía, el gobierno siguiente la ha estropeado todo más, se va a cerrar un día de estos y vamos a tener unas Islas Caimán en el sur de la península, un régimen fiscal que no grava en absoluto los beneficios de impuestos sobre sociedades. ¿Quién va a poner una empresa en el campo de Gibraltar si puede ponerla en el Peñón sin pagar y acceder al mercado interior? ¿Y eso en qué se ha traducido? ¿En qué se traduce? Que la diferencia de renta entre el Peñón y el campo de Gibraltar es de 1 a 6, la mayor diferencia de renta entre las fronteras. Esas fueron mis discrepancias. Y como yo mis discrepancias, cuando creía que tenía que mantener una postura, la mantenía, naturalmente, el Consejo de Ministros en secreto, pero cuando no había manera de que aquello trascendiese, pues lo hacía público. Y eso es lo que pasó. Vamos, Gibraltar publicó un libro y la reforma de la Constitución otro. O sea que no, y Rajoy se hartó y te cortó la cabeza. Me imagino que se hartó, sí. Pero tal cual, ¿lo viviste así? ¿Lo viviste así? Sí, no, yo sabía que el tomar una postura en público que en temas tan importantes como el tema de la unidad de España o la integridad territorial con Gibraltar o el tema de la reforma constitucional eran posturas no menores, no eran discrepancias menores, no eran las discrepancias que tienen los socialistas entre ellos con la ley trans, si es a los 16 o a los 17 años. Pero yo es que no hubiese dormido tranquilo si no hubiese manifestado lo que yo creía. Es decir, yo creo que en política se está para ejercer un cargo, no para estar en un cargo. Y esos temas eran temas
que tocaban al Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando decían, Cataluña no es un tema del Ministerio de Asuntos Exteriores. Digo, ¿pero cómo no lo va a ser? Sí, para que Cataluña sea viable, tiene que ser reconocida como Estado independiente. Eso es el derecho internacional. Y solo si es reconocida como Estado independiente puede ser admitida como miembro de la Unión Europea. Eso es derecho internacional. Margallo, ¿cómo ves el Ágora? El Ágora, vamos a ver. Yo creo que es el mejor programa que tiene la radio española. Es decir, hora y media, con 3 personas que piensan diferente, en que podemos expresarnos algo más que con un tuit, en que la persona o las personas que discrepan de ti te pueden pedir que te expliques. Es un avance. Que todos barremos para casa, sin duda, pero por lo menos cuando estás barriendo para casa, tú exagerado te dicen, oiga, haga usted el favor de explicar lo que está haciendo. Y a mí me dicen que esto está bien, soy perfectamente consciente de que la SER, con el grupo Prisa, tiene una línea editorial que no es exactamente el mío, pero no me siento minoría perseguida. ¿Venías con desconfianza o qué? Absolutamente. No, absolutamente. Vamos, cuando me llamó Monserrat Domínguez, la directora de contenidos de la cadena SER. Dije, oye, yo soy menos tonto de lo que cree Teodoro, ¿eh? Es decir, sé exactamente al programa al que voy. Sé que vais a colocar a Carmen Calvo en el centro y a Pablo Iglesias en la izquierda y a mí en la derecha, a mayor gloria del partido en el gobierno. Pero lo que espero es que se me respete mi turno de palabra y que cuando estoy brillante, que es lo que suele pasar, no me pongáis publicidad. Esa fue la conversación. Es que, Margallo, tienes una cara. ¿Pero por qué dices porque eso? sí, porque sí. Pero si luego la gente me dice por la calle, pero si solo habla Margallo, si solo habla Margallo. Pues será porque los otros no tienen nada que decir. Margallo, nos vemos el lunes. Muy bien. Gracias. Vale.